Y en el versículo 15, ¿qué dice? Y en el versículo, ese es en el versículo 10. Y en el versículo 15, ¿qué dice? Miren lo que dice en el versículo 15, la palabra de Dios. Hasta tanto, miren, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de nuestra herencia, la cual dice Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. Ahí dice, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, entraréis en posesión de ¿qué? Ella. De ella. ¿Se dan cuenta, hermanos, ahora? Por eso es importante estudiar, pero vamos a la palabra que nos hace entender qué significa lo que nos ha hablado. Ahora, ustedes pueden, a donde nos ha mandado, al versículo 15, estudienlo, hermanitos, bien, para que ustedes también, ¿cómo van a hacer con sus familias? ¿Cómo van a hacer con sus familias, hermanos? Ahí está lo que dice para que entendamos. Ahora, ahí sí vamos vuelta. Jueces 1, 20, el versículo 20, miren lo que dice. Aquí estaba. Y dieron Hebrón a Galet, como Moisés había dicho, y el arroyo, y allí a los 3 hijos de ¿qué? De Anak. ¿Ve? Estaba en los Jueces. Y yo les digo, y lo que nos tenemos que dar cuenta, hermanos, ¿está en sus santas escrituras Jueces o no? Sí. Los Jueces. Sí. Y los jueces entonces tienen aquí una labor. Por algo está Jueces aquí en las santas escrituras de nuestro Señor. Entonces, los jueces tienen una labor. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces tienen que ver mucho en la vida del hombre, porque ¿a dónde uno va cuando quiere algún arreglo? A un juez. Y eso vamos a llegar ya muy pronto, hermanos. ¿Ve? Muy bien. Ahí estamos entonces lo que dice el Señor. Ahora vamos a las ciudades. En el mismo capítulo 15 de Josué y el versículo 20, las ciudades de Judá. Las ciudades de Judá. Dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, así a la frontera de Edom, Caxael, Adad, Jahul, Sina, y dice Sina, y Dimoná, Adadara, ¿no? Así se lee, porque estas son hebreas, me parecen estos nombres. Desde Azor y Nan Sisa, dice 29, Anaí y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. O sea, 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Exaol, Laín, 14 ciudades con sus aldeas. Boscatet, Eglón, Gabón. Ay, toditos estos son seguramente arameos, ¿no es cierto? Arameos, es esta palabra, o griego. Arameos serán las palabras, los nombres que estoy leyendo. Maxeda, de 16 ciudades con sus aldeas. O sea, son los nombres de las ciudades, hermano. Los nombres de las ciudades. Porque miren, después nos va a mandar, ¿qué es estos nombres? Porque tenemos que buscar aquí en Juez. Aquí está donde vamos a saber más profundo. Miren lo que dice. En el 42, Axibet y dice Maraesa, nuevas ciudades con sus aldeas. Nuevas ciudades, o sea, sus ciudades y sus aldeas son Ecrón con
que están cerca de Axadón con sus aldeas, Axadón con sus valles y sus aldeas. Dice Gaza con sus valles y sus aldeas hasta el río de Egipto, y el mar, y dice, y el mar grande con sus costas, y en las montañas dice Samarín, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, 11 ciudades con sus aldeas. Sigur, 9 ciudades con sus aldeas. Maoén, aquí está, Caín. ¿Quién es Caín? ¿Qué se recuerdan a Caín? ¿El hermano de quién? De Abel. Caín. A ver, Caín, Gabaa, y termina 10 ciudades con sus aldeas. El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Raba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto de Betet a Arabá, Nisan, las ciudades de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado en Jebuseo, en Jerusalén, con los hijos de Judá. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Vamos de lo que nos ha hablado de estos repartos que ha hecho en el territorio de Judá, que está aquí, las ciudades de Judá, o sea, el territorio de Judá, las ciudades de Judá. Ahora, vamos a ver a Jueces. Jueces 1 y versículo 1. Busquemos ahora Jueces. Nuevamente vamos a Jueces 1. Miren, porque se está repartiendo, y se nota que tiene que haber tenido una autoridad para esto, ¿no? Jueces 1 y versículo 21. Ahí, Jueces 1 y versículo 21, hermanos. ¿Qué dice? ¿Han encontrado? Miren lo que dice. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea, eran hijos de ahí, de la tierra que había dado el Señor. También había hijos que también se habrían arrepentido, porque miren cómo dice, más el jebuseo, y el jebuseo está en el cananeo, en la tierra de Canaán. Miren lo que dice, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta hoy día. No los votaron, hermanos. ¿Ven? Miren lo que dice en la palabra de nuestro Dios. Ahora, vamos a 2 de Samuel. A 2 de Samuel al capítulo 5. 2 de Samuel al capítulo 5 y al versículo 6. Al capítulo 5 y al versículo 6. Miren lo que dice en el versículo 6, que dice de Samuel. Miren lo que dice. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues dice, aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David, no puedes entrar acá. ¿Y quién era David para Dios? Su siervo David. Ven hermanos, miren, si uno estudia, encuentra. Vamos ahora a Primera de Crónicas, vamos, miren dónde están. Nos ha mandado a Jueces, nos ha mandado a Samuel. A Primera de Crónicas, y en el capítulo 11 y el versículo 4. 11 y el versículo 4 de Crónicas.
11, hermanos, capítulo 11 del libro de Crónicas, del versículo 4. Miren lo que dice. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, a la cual es Jebús, y los jebuseos habitan en aquella tierra. Habitan en aquella tierra, hermanos. Miren, no hemos todavía llegado aquí, pero aquí nos está mandando para que nosotros entendamos bien. ¿Y cuál es su introducción? Dice, David toma la fortaleza de Sion, Acá está seguramente lo que tenemos que saber, todo lo que dio el Señor para sus hijos y cómo lo dio y cómo tenía que ser. ¿Ven, hermanos? ¿Cómo nos vamos entendiendo? ¿Entendieron lo que dice el Señor aquí que dijo? De jueces. Todo era que había mandado a jueces, no a Josué, sino a jueces. O sea, ¿qué hacen las ciudades o qué hace una persona? Llama al juez para el reparto, ¿sí o no? Llama al juez. Entonces, eso es justamente, por eso digo, si el hombre en este planeta Tierra, al conocer las grandes palabras de sus mandamientos de Dios y las hubiese puesto por obra, enseñado a los habitantes de este planeta Tierra, hoy en día no habría tantas cosas que hay por causa de esto, porque ahí hay la envidia, y por la envidia viene todo la maldad entre las familias, porque aquí había estado cómo debía repartirse, hermanos, a través de un juez que había puesto el Señor en sus palabras, en sus mandamientos, y cómo tenía que ser. Imagínense, hermanos, si este planeta Tierra siguiera los mandatos, las órdenes, las leyes de vuestro Señor, no estaría al colapso del exterminio de la raza humana en este planeta Tierra, como estamos ahora viviendo. Porque solo por desconocimiento realmente de sus mandamientos, o sea, mandatos, leyes, estatutos y decretos. Eso es lo que está aquí en sus palabras del Señor, que le habló a Moisés. Y Moisés tenía que pasarles, llamar a todos los hijos de Dios, a toda la tierra, a toda la humanidad, y decirles lo que el Señor Dios había dicho para que podamos poseer la tierra que Dios había hecho para sus hijos en este planeta Tierra. Imagínense, hermanos. Y hoy en día hay tantas cosas por desconocimiento. ¿Qué pueden hacer los padres en este momento? Porque no dejan, porque ustedes mismos, hermanos, lo ven, lo saben, que uno de ellos en una familia, uno de los hijos es el más malo, el más hábil, y entonces hace que todo pase a su lugar para él, pero para los demás ya no hay nada, ¿no? Pero por desconocimiento de la palabra de Dios, porque también se supone que todos tenían que trabajar mientras estuviera la vivencia de los padres, ¿no? Me imagino que dice, porque aquí vamos a ir a conocer cuando estemos en el libro de Jueces, porque estamos en Josué. O sea, estamos en Josué, donde el Señor le ha ordenado que él pase a todos sus hijos a heredar esa tierra. Pero a la vez Josué tiene que solicitar a los jueces para repartir estas tierras. ¿No? Me imagino así, por eso que nos manda al libro de Jueces. Y Jueces está aquí en la palabra de Dios. Hermanos, qué precioso. Nos hemos aprendido un poquito, quizás no sé bien pronunciarlo, pero me imagino que lo voy a poner más atención sobre esto, porque recién estoy llegando a entender. Claro que lo he estudiado, pero no así detenidamente las Santas Escrituras, hermanos. Pero prácticamente hablando muy bien, hermanos, ahí. Entonces hemos entendido de que ahora nos ha llevado el Santo Dios a entender cómo fue el territorio que daba a los hijos de Israel.
o sea, a las tribus de Israel, cómo era que daban las ciudades y cómo tenía que ser repartido. Y era repartido también porque había jueces. ¿Entendemos, hermanita? ¿Sí? ¿Lo entendí un poquito? Ya. Ahora ustedes van a seguir estudiando. Para el próximo estudian en el capítulo 16. Capítulo 16 y capítulo 17 de Josué. Porque ya vamos a ya de Josué y vamos a adentrar a jueces. Nos falta muy poquito para terminar. Entonces, por eso es que yo les digo, hermanos, a veces quisiera miren, soy sincera, a veces me siento, ¿cómo les digo? Quizás un poco desmoralizada, caída, porque parece que las palabras de nuestro Dios cayeran en el vacío. Y a veces me siento, ya no tengo fuerzas, hermanos, pero yo les digo que si todos pondríamos un poquito de nuestra parte, ¿cómo entenderíamos estas cosas tan maravillosas de sus palabras del Señor? Quizás sea temprano, quizás sea tarde, pero creo que nunca es tarde para remediar lo malo que se hace, hermanos. Miren, cómo quisiera a veces yo, todo esto que el Señor me va haciendo entender, cada vez, ¿ya han visto? Cada vez, solamente que a veces, si algo, yo quisiera rogarles a ustedes, si estamos estudiando en el libro, por ejemplo, de Josué, y nos está mandando para entender más su palabra de Dios, entonces Josué, no es Josué, debe estar también en sus Biblias, y rapidito ustedes podrían decir, no es Josué, es Jueces, ¿no? Entonces miren, pero el Dios el Todopoderoso, que está aquí entre nosotros, en Jueces, si estuvieran al tanto de escudriñar la palabra de Dios, así como me manda el Señor. Esto queda, hermanos, para que ustedes también estudien y estén al tanto cuando yo vea. Entonces ustedes me digan, pero hermanita, no está ahí, está en tal parte, ¿sí o no? ¿Estoy bien? Exacto. ¿Estoy bien que les digo o no? Sí, hermano, por favor. Vamos ahora al Segundo Testamento, y también nos falta poco para terminar el libro de San Lucas, de los Hechos de los Apóstoles. Quería también saltear, hermanos, esto de pasaje, porque ya lo hemos estudiado, pero saben que, hermanos, es como que el Señor me dice, si yo te vuelvo a que tú ratifiques es por algo, y no me puedo saltear, no puedo. Entonces vamos a seguir escudriñando hoy día, que vamos en el libro de San Lucas, en el capítulo 22, y en el versículo 39, capítulo 22 y el versículo 39, que es Jesús ora ¿en dónde? ¿Dónde fue a orar el Señor? Ay, muy bien. Ya eso debe ser. Muy bien. Aquí entonces dice la palabra de Dios así. En el versículo 39 dice, y saliendo que se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién estaba orando? ¿Eran los apóstoles o el Señor Jesús? ¿Quién era? El Señor Jesús. El Señor Jesús. En el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. En el versículo 46,
y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Ahora, yo les digo a ustedes, es justo que cuando vengamos a congregarnos el sábado, vengamos a pensar otras cosas, o vengamos a meditar que eso nos causa sueño, o a orar. ¿A qué venimos? A orar. Porque estamos sabiendo que el Señor es de oración, para que pueda guardar las palabras que nos habla en la mente y en el corazón. Pero si no oramos, no nos queda nada. ¿Ya? Y más sirven de tropiezo al que realmente viene a decir las palabras verdaderas a sus hijos de Dios. Hermanos, muy bien. Ahora, para entender lo que nos ha hablado el Señor Jesús, la hora en Getsemaní, que es la oración. Vamos a Mateo, al capítulo 26, hermanos. A Mateo, al capítulo 26. Vamos a ver qué dice sobre lo que el Señor, capítulo 26. Busquemos para que así podamos darnos cuenta de lo que nos está hablando el Señor. Al capítulo 26 y los versículos 36 y 46. 36 y 46. ¿Qué dice el Señor? A ver. Dice en el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí. ¿Y qué dijo? A orar. A orar. Y en el versículo, ¿qué dijo? En el versículo 46, ¿qué dice? Levantaos. Dice, levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega, hermanos, muy bien, ¿ve? Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 14, San Marcos, capítulo 14, hermanos, a San Marcos en el capítulo 14 y los versículos 32 y 42, 32 y 42, ¿qué dice? 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Y qué le dijo? Y en el versículo, ¿qué dice? 42, y en el versículo 42, ¿y qué dice el Señor? Dice así, levantaos, vamos y aquí se acerca el que me entrega, Vamos a San Mateo nuevamente, al capítulo 26, hermanos. San Mateo nuevamente, al capítulo 26, para que así podamos entender las palabras de vuestro Dios. Al capítulo 26 de San Mateo. Ahorita, hermano, que estábamos acá. Al capítulo 26 y los versículos 47 y 56. 47 y 56, hermanos. Dice así, en el 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y en el versículo 56 que dice, mas todo esto sucede para que se cumpla, ¿qué se va a cumplir? Las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Y los profetas dónde estaban? ¿Estaban en el momento del Señor Jesús o dónde estaban? Estaban en el principio, en profecías, y también estaban con el Señor Jesús. ¿Quién estaba con el Señor Jesús cuando estaba en la tierra? ¿Cuál de sus profetas? Juan Bautista. Juan Bautista era el profeta que estaba en este planeta Tierra cuando estaba el Señor Jesús. Era el que anunciaba la venida del Señor Jesús. Muy bien, ¿ven? Ahí vamos. Ahora, en el mismo capítulo 22 y el versículo 47, arresto de Jesús. Dice así, mientras él aún hablaba, se presentó una turba
Y dice, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Le dijo el Señor. En el versículo 49, viendo los que estaban con él, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Le dijeron. O sea, querían ellos herir a los soldados que venían con Judas, que lo iba a entregar al Señor. En el versículo 50, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién era el que hirió? Pedro es el que hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote. En el versículo 51, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejadlo. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo? Contra un ladrón habéis salido. ¿Cómo? Contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Y en el versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra, nuestra hora y la potestad ¿de qué? ¿Y la potestad de qué? De las tinieblas. Por eso está diciendo el Señor, que estando con él no le apresaron, no le hicieron nada, pero era la hora de ellos que estaba llegando, porque se tenía que cumplir los mandamientos de Dios. Por eso es que les dice, habiendo estado con vosotros cada día. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Hemos terminado de aquí de nuestra lectura, que el Señor nos habla para estos tiempos finales. Oh Padre mío, amantísimo Dios Todopoderoso, gracias Señor por habernos hablado estas palabras, que es de beneficio para nosotros, para nuestra salvación, Señor, y que nosotros las escribamos, Padre Santo, y las guardemos en el tesoro de nuestro corazón y nuestra mente. Tus palabras santas que tú nos hablas, Señor, sobre lo que tenemos que hacer y vivir en este planeta Tierra antes de tu venida, para poder gozar, Señor, de los atrios y allí el santuario donde tú, Señor, estás preparando para tus hijos y tus hijas que llegarán al reino del Señor. Oh amante Padre Dios, bendito eres, Señor. Aquí a las plantas de tus santísimos pies, Padre Santo, dejamos todas nuestras culpas, nuestras transgresiones, Señor. Haznos más tuyos, Padre mío, porque tú eres un Padre misericordioso, está lleno de bendiciones para los tuyos, mi Señor. Oh amantísimo Padre Dios, escribe, Señor, tus palabras, escríbelas, Señor, en este tesoro, en este corazón de carne y en esta mente, para guardar los mandamientos tuyos. Amantísimo Padre Dios y Señor Jesucristo, por el cual tú, Señor, estuviste en este planeta Tierra y entregaste tu preciosa sangre, tu preciosa vida en rescate de todos nosotros, Señor, que ya estamos salvos y libres para adentrar al reino de Dios. Oh amantísimo Dios y Padre, Señor, gracias, Padre Santo, por tus santas palabras que nos has hablado, Señor, en esta mañana. Amantísimo Dios Todopoderoso, bendito seas siempre y para siempre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el capítulo 62, Isaías. Por amor de Sion no callaré,
por su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te serán puesto aún un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás coronada de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, que el amor de Jehová estará en ti, tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni les deseéis tregua hasta que restablezca la Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha, por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario.